Seguimos con más contenido aquí en Nuevo León en la Horna Nacional y ahora recibimos con mucho gusto a Paulo Alvarado, catedrático e investigador de la UDEM. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. Y nos vienes a platicar sobre una investigación muy interesante que están haciendo de mujeres autoras que hoy en día a lo mejor no sabemos, no conocemos su obra, a lo mejor no las conocemos a ella o a lo mejor sí las conocemos, pero como que se nos han ido quedando en el olvido. Sí, hemos estado trabajando un grupo de investigadores de distintas universidades y redescubriendo y revalorando precisamente un grupo de mujeres escritoras de la frontera norte mexicana de 1850, 1870 hasta 1950, 1970 y que se han perdido algunas de ellas, ¿no? O sea, algunas de ellas las hemos encontrado sus libros en los basureros a veces, ¿no? Estas escritoras, ¿por qué fueron elegidas para hacer una nueva compilación? Porque bueno, era algo que los estudiantes, por ejemplo, de literatura en las universidades nos exigían. O sea, leemos muchos hombres y no sé ni dónde están las mujeres, ¿no? Les dije, bueno, dame oportunidad. Oye, qué padre que los alumnos y alumnas les exigieran. Sí, ya hemos dado respuesta. Entonces, una respuesta es ahora sí, bueno, ahí están los libros, ¿no? O sea, pónganlo a consultar que ya trabajamos sobre eso, ¿no? Y son de diferentes temas. Son diferentes géneros, algunas de ellas incluso fueron revolucionarias. Algunas, por ejemplo, ellas no llegaron a escribir, pero sí hablan, por ejemplo, de mujeres que se disfrazaban de hombres para ser espías, para cargar armas, por ejemplo. Otras también fueron amas de casa, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que escribían, por ejemplo, de sus papás o de sus hermanos que consideraban como héroes de la revolución. ¿Y ellas? Pero ellas los escribían, exactamente. ¿No? Entonces, eso es lo que nos da información. ¿Qué hacían ellas durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? La mirada de las mujeres. Exacto. Claro que es muy valioso. Sí, y ha sido, bueno, olvidado, como decía. Son libros muy difíciles de localizar, que se pueden despastar, se pueden desmembrar. Tienes aquí unos libros, vamos a... Algunos de ellos, por ejemplo, es de los más viejitos. Este es 1942. Sí se está deshaciendo justamente. Sí, por eso los traigo así con mucho cuidado, ¿no? Y otros premios nacionales también, por ejemplo, Adriana García Roel, que sí se ha reeditado, El hombre de barro, y ella ganó un premio nacional y es conocida entonces, ¿no? Acá desde Monterrey también. Y algunos otros, ellas saben, escriben con mucha vergüenza, mucho de ellas, porque le piden disculpas, por ejemplo, al marido en las primeras páginas. Dice, discúlpame por no estar en las labores del hogar y para dedicarme a escribir, ¿no? Sí, es interesante lo que llegan a escribir ellas, ¿no? Es una realidad. Oye, ¿y por qué habrá pasado? Bueno, antes de eso, ¿cómo se llama esta investigación? Bueno, lo hemos titulado así, Mujeres Escritoras de la Frontera Norte Mexicana, México-Estados Unidos, con esas fechas de compilación. Empezamos a localizar en algunos periódicos, ¿no? Por ejemplo, personalmente a mí me asignaron revisar los del Porvenir. Entonces empecé a revisar desde 1929 hasta 1950. Me dijo, ahí detente, página por página, estás leyendo. Y mucho trabajo. Para identificar como colaboraciones literarias en las páginas de ellas, y sabes que solamente me encontré una. O sea, un cuento de Adriana García Roel. Lo curioso es que periódicos de este tipo hablaban muy bien de las mujeres escritoras. Pero no les daban la oportunidad. Pero no les daban el espacio. No les abrían las páginas. Oye, ¿y por qué habrá sido que cayeron en el olvido? ¿Qué pasó ahí? Es la cultura, realmente es esa cultura de olvido, ¿no? O sea, sí, muchas de ellas quizá tienen el carácter muy fuerte, y a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero es un carácter quizá muy frío, y también quizá lo estoy diciendo mal, porque eso resultaba, tenían que posicionarse muy fuerte frente a una cultura que las silenciaba realmente. Claro, pues si ahorita sí estamos todos los días luchando, imagínate hace tantos años. Sí, y lo interesante es que llegan algunas de ellas a escribir autobiografía, y cuando hacen autobiografía ponen por escrito el deseo que ellas tienen de ser mujer, que no tienen en su época, ¿no? Insisto, estoy hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos ha arrojado mucha información, ¿no? Oye, entre tantos géneros, tantos libros que has leído, ¿cuáles han sido como que unos detalles que te han llamado más la atención? De todo esto que nos estás platicando, pero algo que digas, esto no se me va a olvidar nunca. Hay una violinista, Celia Treviño, que podría recomendar su lectura, pero es muy difícil de localizar. A lo mejor hay algunas universidades, unas bibliotecas universitarias, pero ella tiene un libro que se llama Mi atormentada vida. Es un libro extenso, de hecho es uno de estos libros. No es mentira cuando ella dice que su vida es atormentada. Toda su vida gira en torno al violín. Es de acá de Monterrey, Celia Treviño. Y en todo su libro, precisamente, es el primer libro que yo de la época encontré que está escrito en el yo.
yo pienso, yo quiero, yo deseo. O sea, eso es muy atrevido para la época. Rebelde. Muy rebelde. Y eso le cuesta mucho. Entonces la expulsan mucho y se equivoca, y voy a poner entre comillas, porque la época no le permite ser la mujer que ella desea. Por ejemplo, le dice a su mamá desde muy pequeña: mamá, yo me quiero ir a estudiar, salir de la ciudad a estudiar violín. Aquí en Monterrey no estoy encontrando lugares para estudiar como yo quiero el violín, que llegó a ganar premios y demás, ¿no? La mamá dice: no te sales de la casa si no estás casada. Ah, claro. Y se casa mal. ¿Cómo que mal? Pues se casa con un hombre que no quiere. Ah. Entonces le da promesas y demás. Para se sale irse de la casa y demás. Entonces por eso digo que la misma época no le permitió ser la mujer que ella deseaba, ¿no? ¿Cuántas estudiantes, chicas ahora en la universidad no tienen la necesidad de casarse para salir a estudiar, ¿no? Y Celia en esa época sí lo tenía, ¿no? Entonces eso es lo que escriben en sus autobiografías, ¿no? Uh-huh. Híjole, pues qué revelador una investigación que parte de algo de literatura, de una cuestión académica, o sea, también es como muy reveladora, ¿no? De todas las capas que tiene hacia el exterior, ¿no? La cultura. Sí, lo interesante acá es también, luego, hacia adelante, ojalá que también esta misma información llegue a oídos de editores, por ejemplo, ¿no? O sea, que puedan reeditar estos libros que pues ya lo están viendo, se deshacen. Sí, valdría la pena reeditarlos. Y deja tú esos, vámonos más atrás. Los alumnos y alumnas le exigieron a los profesores y profesoras, pues que cambien entonces ¿cómo se dice? Las materias, que cambien lo que van a ver en los semestres. Sí, y sí se está cambiando, y ya ha dicho, por ejemplo, acá Plan de estudios, ya lo recordé. Acá lo ven, por ejemplo, también las mismas estudiantes, los mismos estudiantes de letras, ya empiezan a hacer investigación a partir de esto, ¿no? O sea, nosotros también como investigadores vamos motivando a que investiguen y pues ya se están topando en piedra, ¿no? Les digo, oiga, investiguen sobre esta escritora, ¿no? Sí. Dice, no hay información. Digo, eso es investigación. Tienes que sacar esa información. Sí, pues si no, en Wikipedia no te va a salir nada. No sale nada. No, sale puro de hombres. Oye, pues muchas gracias, Pablo, por compartirnos esto, y ojalá que se logre esa idea, ese deseo de que puedan ser reeditados. A lo mejor si las editoriales, porque al final de cuentas pues las editoriales también son un negocio, claro, y no le ven algún futuro a reeditar estos libros porque dicen pues a lo mejor nadie los va a leer y nadie los va a comprar, pero las instituciones culturales tienen esa responsabilidad de, si ustedes están haciendo la investigación, ellas o ellos colaborar en la otra parte de pues reeditarlo, aunque sea unas 3-4 copias, pero que estén ahí para que se conserven, ¿verdad? ¿Seguro? Entonces, instituciones culturales, universidades, claro, museos, cualquier cantidad de instituciones que tengan que ver con la cultura, bueno, ojalá que escuchen esto que nos acabas de decir. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y vamos a continuar con más.